Mi nombre es Diana Ledesma, colaboro con la asociación Creciendo Yaiza como especialista del lenguaje y he tenido la oportunidad de participar en la última edición del campamento de verano del curso 2021-2022 como voluntaria. Por eso quería hablarles acerca del voluntariado y qué significa ser voluntario. Para mí, ser voluntario es aquella persona que por elección propia dedica una parte de su tiempo a la acción solidaria, altruista, sin recibir remuneración por ello, con una motivación desinteresada para ayudar. El voluntariado es una manera de ser, es una acción, una opción libremente elegida, una visión de responsabilidad social desde el compromiso con un grupo organizado, cuya finalidad es ayudar a los demás y que se establezcan unos objetivos a cubrir en una organización sin ánimo de lucro, las cuales no podrían seguir adelante con la carga de trabajo que tienen si no fuera por estas personas que hacen voluntariado. Sabemos que las personas que hacen voluntariado no es que les sobra el tiempo. Visto desde fuera puede parecer que la gente que cuenta con demasiado tiempo en sus manos son las que hacen voluntariado. Normalmente no es así. Esto se hace por muchísimas razones, que van más allá de la remuneración monetaria, como antes dije, y que hacen del voluntariado una actividad que llena nuestras vidas y retribuye con creces nuestros esfuerzos. En este caso he querido destacar 3 palabras que para mí definen, entre otras muchas, pero estas son muy importantes, el voluntariado, que son la solidaridad, el altruismo y la empatía como características principales de aquellas personas que lo ejercen y que las hacen diferentes, en el mejor sentido de la palabra, dentro de la sociedad. Las personas que hacen voluntariado no tienen por qué ser especialistas en la organización o las asociaciones. Son personas que dedican un tiempo para ayudar, por lo que también merecen ser formadas para la acción que van a realizar. Por eso yo creo que es importante que hablemos un poco de algunos temas. En este caso, teniendo en cuenta las características de los niños con los que trabajamos, no eran exclusivamente los niños de la asociación los que en ese momento estaban en la edición de verano. También estaban los niños del entorno, de la comunidad, de donde se realizó el campamento, niños que no tienen ningún trastorno o síndrome que tratar, simplemente participaban en el campamento de verano junto con los niños que pertenecen a la asociación, por lo que fue primordial para nosotros en todo momento garantizar para unos y otros, y esto es importante que se conozca, la igualdad de oportunidades, la normalización y la no discriminación dentro de cada una de las actividades que hacíamos en el campamento. Es importante que conozcamos las características de las personas que vamos a ayudar en una acción de voluntariado, y en este caso dentro de la asociación tenemos niños con diferentes trastornos, síndromes genéticos o alteraciones del neurodesarrollo, pero es importante también que conozcamos que la prevalencia de los niños que están dentro del espectro del trastorno autista es bastante importante. Por lo que en este caso me voy a referir a algunas de las características principales de estos niños y de un punto esencial con el que trabajamos y que nos ayuda a nosotros, a la familia, al personal que se relaciona con estos niños y sobre todo a los niños a desenvolverse, a poder interactuar y a desarrollarse correctamente dentro del entorno. Y con esto me estoy refiriendo a la anticipación. Vamos a hablar un poco qué es la anticipación y cómo podemos trabajarla y en qué nos va a ayudar. En este caso, solo para comparar lo que genera las nuevas situaciones para cualquier persona y lo que puede generar esto para un niño con trastorno del espectro autista. He querido
sensibilizar primero partiendo desde lo que puede ser para una persona normotipo enfrentarse a una nueva situación y con esto esclarecer la importancia de anticipar a las personas que tienen más dificultades para flexibilizar su comportamiento, para entender el lenguaje y para adaptarse a las normas. Bueno, la anticipación es adelantarse a un evento antes de que ocurra. En el caso de los niños con autismo es prepararlos e informarlos de que va a ocurrir algo que está fuera de su rutina, o incluso utilizamos la anticipación para establecer rutinas. Por ejemplo, cuando estábamos en la edición anterior, se hacían asambleas por la mañana a la hora de comenzar la actividad de campamento y planificábamos junto con los niños, íbamos describiendo por horas qué actividades eran las que iban a hacer y de esta manera organizábamos el día y no dejábamos margen a que se generara estrés o ansiedad al no saber qué era lo que podía pasar. Para los niños con diagnósticos de autismo es importante hacer este tipo de organización mental. Los niños procesan y comprenden mejor la información mentalmente a través de imágenes. Es por eso que los especialistas hacemos un uso de claves visuales en la anticipación de eventos o rutinas o en los casos necesarios. ¿Cómo podemos anticipar rutinas? Pues las situaciones nuevas o eventos que cambien las rutinas de los niños pueden generar, como ya les dije, ansiedad, estrés, irritabilidad. Por ello vamos a explicar qué y en qué momento vamos a utilizar las rutinas y cómo lo anticipamos. Podemos hacerlo como apoyos visuales. Por ejemplo, esto que estamos viendo en pantalla puede ser un tablero de anticipación. Vamos a imaginar que vamos a hacer una actividad y vamos a hacer una excursión de un día a un campamento. Entonces, es importante que los niños conozcan, si podemos anticiparla, dándole esta imagen a los padres para que trabajen con los niños, qué es lo que va a pasar el día de la excursión, o justo el día en que vamos a salir, hacemos una pequeña reunión y planteamos cuáles son los pasos que vamos a seguir en este día, qué acciones vamos a hacer y cómo lo vamos a pasar este día en el campamento. Por eso es importante que esté señalizado cada uno de los pasos y acciones que vamos a trabajar. Estos son pictogramas, son imágenes o signos y son ayudas visuales. De esta manera también se puede organizar como se hacía en este campamento, que para mí fue genial, fue importante porque cada día de la semana tenía una actividad establecida. Los niños ya la conocían, ya se habían hablado de ella y estaban preparados para ese día, que era lo que iba a pasar. No obstante, de todas maneras, ese día, por si hubiese algún cambio en la rutina, se le informaba a los niños de hora tras hora qué era lo que iba a pasar. También debo decir que los pictogramas no son mágicos, que son abstractos, que en ocasiones a los niños les cuesta entenderlo, pero que es importante trabajarlos y enseñarlos para que sea algo dentro de la normalidad del niño, aprender a través de las imágenes cuál va a ser su día a día. También podemos señalizar o anticipar verbalmente, pero hay niños que a lo mejor tienen más afectado la comprensión del lenguaje oral y que ayudado también con el lenguaje oral, podemos presentar las imágenes y de esta manera pues garantizamos de que sea más fácil y más accesible para ellos. Bueno, he agregado esta diapositiva porque quería que también vieran otro ejemplo de un tablero informativo, de una pictoagenda, donde normalmente trabajan las familias, trabajamos los especialistas, trabajan los maestros, con los niños que necesitan visualizar su día a día o adelantar o anticipar las acciones que vamos a hacer en su día a día, en un momento determinado, a la hora de la cena, a la hora del baño, en el cole.
Esto es importante que se conozca, con esto podemos trabajar y vamos señalándoles a los niños a manera de recordatorio qué es lo que va a ir pasando. Esto es un libro, es una pictoagenda, como ya dije. También se pueden hacer murales o pizarras, que era lo que utilizábamos, que anteriormente les había comentado, en el campamento y lo que se utiliza también en los colegios, de manera general, normalizada para todos los niños. Una pizarra donde se van poniendo en una serie de pictogramas cuáles son los eventos del día, cuál es el tiempo que hace, a qué situaciones nos vamos a enfrentar. Simplemente un modo de ejemplo para que tengan también otra idea, aquellas personas que no conozcan eh, qué cosa es una pictoagenda. He querido con estas pautas que desde la perspectiva de una persona con trastorno del espectro autista pueden llegar a surgir peticiones, por ejemplo, ayúdame a comprender mi entorno, organiza mi mundo y facilítame que anticipe lo que va a suceder. Dame orden, estructura y no caos. Esto creo que es la base de la necesidad de la anticipación. Ellos necesitan más orden del que quizás nosotros podamos creer y también tienen la posibilidad, en este caso, de anticipar, organizar su mundo, de negociar cosas con las que a lo mejor no están de acuerdo, no tienen que aceptar 100% todo lo que les digamos. Ellos son capaces de tener reivindicaciones acerca de cuáles son sus gustos y sus preferencias. Aunque les resulte difícil comprender el sentido de muchas cosas que se les pide que hagan, y precisamente por esto tenemos que ayudar a entenderlo, a entender cuáles son nuestras peticiones y qué es lo que queremos. Esas son órdenes sencillas, claras. Tenemos que pedir cosas que realmente tengan un sentido, que sea descifrable para ellos. Si vamos a pedir o a informar de algo, que sea claro, sencillo, con un lenguaje asequible y que lo puedan entender. También tenemos que tener en cuenta sus características, y aquí he puesto algo que me parece importante, que es acerca de la invasión que hacemos de los espacios de los niños excesivamente. Nosotros podemos resultar para ellos demasiado ruidosos o demasiado olorosos o demasiado estimulantes. Entonces es importante que cuando trabajemos con los niños, sobre todo los niños dentro del espectro del trastorno autista, tengamos que respetar las distancias que necesiten. O sea, no los vamos a abandonar, no los vamos a dejar solos, estaremos siempre presentes e intentaremos buscar conexión. Cuando establecemos conexión, vamos a recibir miradas, vamos a recibir entendimiento y vamos a recibir respuestas asertivas hacia nuestras peticiones, hacia nuestras demandas. Con ello es importante entenderlos y sobre todo respetarlos. Estas dos reflexiones me gustaría que las leyeran y que pensaran en ellas, porque son así de ciertas. Y creo que recogen un poco desde el punto de vista de la persona con TEA, cómo entienden su mundo y cómo intentan hacer que los demás los entendamos y los ayudemos a entendernos. Espero que haya sido de ayuda mi experiencia, mis comentarios y las recomendaciones al respecto para el trabajo desde el punto de vista del voluntario con los niños con trastornos del espectro autista o con cualquier otro síndrome genético que necesite más tiempo, más ayuda y que entiendan sus características para poder interactuar, para poder ser plenos, para poder ser felices. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado y buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos a la charla sobre interacción sensorial y autismo,
que se encuentra dentro del proyecto Enlázate de la Asociación Social Creciendo. Me presento, mi nombre es Elizabeth y soy terapeuta ocupacional especializada en pediatría. Para empezar la charla vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el trastorno del espectro autista. Esto es importante para saber pues, los diferentes tipos de personas que nos vamos a ir encontrando, las características que pueden presentar, etc. En primer lugar, súper importante saber que no hay dos personas con autismo iguales. Esto es muy importante porque siempre vamos a tener que dedicar un poquito de tiempo a cada una de ellas para conocerlas, para conocer pues, sus capacidades y conocer sus características individuales. Todas ellas dependerán de su desarrollo personal, de los apoyos que puedan recibir y también pues, de si presentan o no discapacidad intelectual. No todas las personas con autismo tienen discapacidad intelectual. Y por último también pues, dependerá del nivel de desarrollo del lenguaje que tengan. De modo general, podemos decir que el trastorno del espectro autista es un trastorno del desarrollo y se caracteriza por dificultades en dos áreas principales. Una es la de la comunicación e interacción social y otra la de flexibilidad de pensamiento y de conducta. Estas dificultades van a hacer que la persona con autismo le pueda costar pues, percibir o comprender los pensamientos de los demás o también las intenciones y las emociones que tienen. Es decir, van a tener una incapacidad para conseguir entender la mente de los demás. Otra área que también suele ser deficitaria es la función ejecutiva, que va a afectar a las capacidades pues, de planificación, de flexibilidad, las habilidades organizativas, por ejemplo. Y por último, también destaca como un área clave de dificultades los problemas en el procesamiento sensorial. Aquí pues vamos a ver afectadas, por ejemplo, la percepción visual, la percepción táctil, la percepción auditiva o la interacción multisensorial. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de integración sensorial. Por ahora vamos a pararnos un poquito en cada una de estas áreas que hemos comentado para ver algunos ejemplos de cómo pueden aparecer estas dificultades. En el área de comunicación, las dificultades van a aparecer tanto en la comprensión de las otras personas como en la expresión. Por ejemplo, hay personas con autismo que tienen habilidades lingüísticas adecuadas, pero que encuentran dificultades para utilizarlas en la comunicación con la otra persona. Por ejemplo, pues eso, habrá alteraciones en la comprensión, no saber qué es lo que nos están diciendo, puede haber ausencia de respuesta a su nombre, entre otras cosas, ¿no? Otras personas no emplean lenguaje verbal, no tienen esas habilidades y pueden requerir de apoyo de sistemas que se llaman sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, que lo que hacen es sustituir o apoyar el lenguaje oral. Este último punto lo vais a ver con más detalle en la siguiente charla con Azahara. Y después podemos ver también pues, que hay personas con autismo que pueden tener dificultades para emplear o extraer significado de los gestos y expresiones faciales. Es decir, son personas que les va a costar identificar pues, si una persona está triste o está enfadada solo viendo su expresión facial. También podemos encontrar personas que no mantengan un contacto ocular con la persona con la que están manteniendo esa conversación. Pasando a la parte de habilidades de interacción social, podemos ver que muchas personas con autismo tienen dificultades para relacionarse con los demás, para comprender el entorno o para desenvolverse en determinadas situaciones sociales. Esto, por ejemplo, podemos encontrar personas que pueden no saber interaccionar con la otra persona, no saber qué tienen que hacer, cómo tienen que actuar. Puede aparecer problemas para adaptar el comportamiento a las distintas situaciones, es decir, pueden actuar exactamente igual en situaciones completamente diferentes. Cuando hablamos de niños también vamos a ver estas limitaciones en el juego. Son niños que les va a costar mucho seguir un juego simbólico, como sería pues, jugar a mamás y a papás o jugar a las cocinitas, o el juego imaginativo también. Pueden tener dificultad en entender
en comprender las reglas sociales no escritas. Estos son, pues, por ejemplo, el saludar cuando llegas a un sitio, ¿no? Decir hola, o el no quedarse mirando fijamente a una persona para no incomodarla. Y después, como hemos comentado, pues dificultades para entender y comprender las emociones de los demás, no saber el por qué una persona se ha puesto triste por algo que han dicho, por ejemplo. Después ya pasamos, pues, a la parte de flexibilidad de pensamiento y conducta, y aquí encontramos dificultades en la forma de pensar y comportarse. Esto es, pues, por ejemplo, personas con autismo que pueden tener dificultades para ser flexibles en distintos contextos, siendo muy complicado para ellos, pues, modificar o ser flexibles en su forma de pensar o de comportarse. Le puede costar mucho adaptarse a los cambios. Suelen ser personas que les gusta que las cosas sean siempre hechas de la misma manera, seguir rutinas. Y cuando existen imprevistos, esto les puede generar mucho malestar o incluso ansiedad, puede generar una crisis. Estas rutinas lo que también les aporta es un sentimiento de seguridad, de saber qué es lo que viene a seguir. No, no va a haber nada que no, en lo que no tengan control, sino que van a ser todo tareas que realizan las mismas diariamente. Por otro lado, también puede haber insistencia en que las cosas se hagan siempre de la misma manera. Esto en niños podemos ver, por ejemplo, el juego muy repetitivo. Por ejemplo, apilar una serie de objetos, ponerlos todos en fila y que siempre tengan que ir de la misma manera, siempre en el mismo orden. O podemos encontrar también comportamiento muy rígido y muy repetitivo, como decir la misma palabra o la misma frase siempre de la misma manera. Y por último pasamos ya, pues, a la parte de los estímulos sensoriales. Aquí vamos a ver, pues, que hay personas con autismo que van a presentar alteraciones en el procesamiento de estos estímulos sensoriales y que esto puede derivar, pues, en un malestar muy intenso, incluso en crisis también, frente a determinados olores o determinados ruidos, luces, texturas. Pueden tener un interés inusual también por ciertos estímulos, como por ejemplo algunas texturas también, querer tocar las cosas, oler ciertas cosas. Y después podemos encontrarnos también niños a los que les fascinan los objetos que giran constantemente o objetos brillantes, con texturas diferentes. Esto dependerá, pues, de las características de cada uno. También podemos encontrarnos niños que parece que no les afecta el dolor, niños que se pueden dar un golpe bastante fuerte y no tener ningún tipo de reacción ante ese golpe, ¿no? Y todo eso estaría dentro de lo que hablábamos de estímulos sensoriales, del procesamiento sensorial. Aquí es donde aparecería, entre otras dificultades, la hiposensibilidad y la hipersensibilidad, que vamos a ver más adelante cuando hablemos de este tema. Una vez hemos visto las dificultades que pueden aparecer en las diferentes áreas, es muy importante que tengamos en cuenta que las personas con autismo también tienen una serie de capacidades, como todas las personas, y que las debemos tener en cuenta. Podemos aprovecharlas para trabajar con ellas. Por ejemplo, son personas que suelen tener muchísima curiosidad sobre temas de su interés y un conocimiento increíble sobre esos temas. O sea, saben hasta el último detalle de todo lo que tenga que ver con ese tema. Esto, por ejemplo, lo podemos usar cuando hagamos una actividad con ellos, adaptarla para que este tema forme parte y así tener una fuente de motivación para ellos. Después son personas que siguen las normas a rajatabla. Si nosotros vamos a hacer una actividad con ellos, un juego, por ejemplo, y indicamos las normas, ellos las van a seguir tal cual. Eso quiere decir que también tenemos que ver cómo el resto de niños que están participando en esta actividad realizan estas normas, porque la persona con autismo va a querer que se cumplan al 100%. Por otro lado, también se adaptan súper bien a rutinas y seguimiento de estas rutinas, como hablábamos antes, ¿no? Saber, es una manera de anticipación, de saber qué va a pasar a seguir. Y después son personas muy honestas, son personas que van a decir siempre lo que piensan,
y va a haber siempre sinceridad por su parte. Después de ver las capacidades, vamos a ver algunos datos interesantes sobre el autismo. En primer lugar, la prevalencia de autismo en España se considera que está entre 1 de cada 100 nacimientos, aunque los estudios más recientes que están ahora empezando a salir ya están estimando que es 1 de cada 88. Esto no quiere decir que haya más casos que antes, que esté aumentando el número de casos, sino que seguramente se debe pues a que se diagnostican muchos más casos, ¿no? Después, por otro lado, vemos que el autismo afecta mucho más al sexo masculino que al sexo femenino. Por cada 3 niños hay una niña diagnosticada con autismo. Sobre la discapacidad intelectual que hablábamos antes, solo el 50% más o menos de los casos diagnosticados tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Y después, por último, se considera que en España hay unos 450.000 casos de personas con autismo. Una vez hemos visto ya qué es el trastorno del espectro autista, vamos a pasar a hablar un poco de integración sensorial. Vamos a ver en primer lugar los sentidos. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos han explicado, y continúan explicando en la escuela, que tenemos 5 sentidos, ¿no? Que son los que conocemos: el sabor, la audición, la vista, el olfato y el tacto. Pero tenemos más. Entre ellos, pues el sistema vestibular, por ejemplo, que es el encargado, el responsable del sentido del equilibrio y del movimiento. Este sentido nos va a ayudar a mover el cuerpo sin que nos caigamos al suelo, por ejemplo. Gracias a él, los niños van a poder caminar, van a poder ir en bicicleta o sentarse correctamente en una mesa. No solo los niños, también los adultos, todos los seres humanos tenemos este procesamiento sensorial, esta integración sensorial. Y después tenemos el sistema propioceptivo, que, bueno, como dice la propia palabra, es el sentido de posición del propio cuerpo, es como sentimos el propio cuerpo. Los receptores de este sistema propioceptivo son pues los músculos, los tendones, las articulaciones. Nos da información sobre la posición de cada una de las partes de nuestro cuerpo en relación al espacio y nos permite moverlas sin necesidad de mirarlas. Yo puedo mover la mano de cierta manera sin necesidad de mirarla y saber que no me voy a chocar con mi cabeza, por ejemplo. Esto, pues este sistema nos permite, por ejemplo, subir escaleras sin necesidad de mirarnos los pies. Sabemos a qué altura tenemos que poner ese pie y dónde tenemos que pisar. Y después, ahora vamos a explicar un poquito cómo funciona la transferencia de información en el sistema nervioso. Las partes anatómicas que están implicadas en este procesamiento sensorial serían pues el cerebro, la médula espinal, que es la que baja a través de la columna, y después todos los nervios que ramifican pues a todas las partes del cuerpo. Esta transferencia de información sucedería primero teniendo ese estímulo sensorial. Por ejemplo, imaginemos que ponemos la mano encima de una vela, vamos a sentir ese calor y ese estímulo va a entrar en el cuerpo, va a pasar por todos los nervios, va a subir por la médula espinal, llegando al cerebro. Si imaginamos que este procesamiento sensorial fuera una carretera, tendríamos una vía que sube y otra que baja. Este estímulo subiría por esta carretera hasta el cerebro y ahí es donde la integración sensorial, que actuaría como si fuera un agente de tráfico, guiaría la información mandándola hacia las áreas que pertenece, ¿no? Donde está su lugar, donde las áreas que van a poder dar una respuesta. Aquí ocurriría la integración sensorial. Este estímulo ha entrado en nuestro cerebro, sabemos qué estímulo es, sabemos lo que nos está pasando y el cerebro envía de vuelta por la carretera que baja una respuesta que bajaría otra vez por la médula hasta los nervios y pasaría esta información pues, a los músculos. En el caso del ejemplo de la vela que estábamos hablando, nos indicaría que tenemos que quitar la mano porque nos estamos quemando. Eso sería ya la respuesta adaptativa. ¿Qué pasa cuando hay una disfunción en esta transferencia de información?
hay diferentes tipos de disfunción, pero vamos a hablar hoy sobre todo de hipersensibilidad o hiposensibilidad, que son pues dos tipos de disfunción que pueden aparecer mucho en niños con autismo, personas con autismo en general. Cuando hay una hipersensibilidad, el estímulo es percibido con demasiada intensidad. Son personas pues, que a lo mejor pueden percibir un ruido de una manera mucho más intensa de lo que nosotros lo podríamos percibir. En ese caso, pues son personas que a lo mejor se tapan los oídos para evitar ese estímulo. Van a intentar evitar esos estímulos que les están causando molestia. Podríamos poner el ejemplo también de las etiquetas de la ropa. Son niños pues, que a lo mejor no soportan sentir esas etiquetas de la ropa, la pueden llegar a sentir como si les estuvieran pasando una lija por la piel. Pueden tener dificultades de atención. ¿Por qué? Porque pueden percibir los estímulos de una manera muy intensa en su conjunto. Nosotros, por ejemplo, tenemos la capacidad, nuestro cerebro tiene la capacidad de, en este caso, por ejemplo, en la charla que estamos dando, ¿no? Yo tengo la capacidad de estar enfocada en lo que estoy haciendo cuando en realidad también pues estoy escuchando el perro del vecino ladrar o estoy escuchando cualquier otro ruido fuera que mi cerebro bloquea porque no es importante, no es algo a lo que le tenga que prestar atención. En cambio, pues estas personas podrían recibir todos estos sonidos con la misma intensidad. Por lo tanto, les costaría poder estar atentos a lo que yo estoy explicando cuando el sonido del perro es igualmente intenso. Y después pues tenemos la hiposensibilidad, que sería no detectar este estímulo. Si cogemos la metáfora que estábamos hablando antes, ¿no? De la carretera, sería una carretera en la que no están circulando coches. Serían niños que necesitan un estímulo mucho más fuerte para poder sentirlo. Por tanto, niños que pueden moverse muchísimo, pueden buscar este movimiento del sistema vestibular que estábamos hablando, pueden buscar tacto profundo al chocarse con cosas, chocarse con personas, pueden tener un juego muy brusco con otros niños. Porque no entienden que pueden estar haciendo daño, ¿no? Ellos no tienen esa sensación. Entonces son niños que van a buscar este tipo de estímulos. ¿Y todo esto cómo afecta en el día a día de estas personas? Pues afecta en todas las áreas de la vida, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de niños, estos niños están inseridos dentro de un entorno familiar. Estas familias van a necesitar también pues, adaptarse a las características de cada niño, saber cómo actuar, saber cómo manejar pues, estas crisis sensoriales que pueden aparecer. Después en el área de aprendizaje, en la escuela, ¿no? Pues pueden aparecer muchas dificultades. Por ejemplo, en los niños que estábamos hablando que necesitan movimiento continuo, son los típicos niños que verías que no consiguen estar sentados 2 minutos, porque si no tienen ese movimiento no consiguen tampoco prestar atención. Después en el área de juego, también hemos dado el ejemplo de los niños que pues pueden tener un juego brusco. Cuando tenemos un juego brusco con otros niños, estos otros niños pueden no querer jugar con nosotros porque nos están haciendo daño. En las actividades de la vida diaria, por ejemplo, pues niños que pueden tener mucha dificultad a la hora de que le corten el pelo, pueden sentir que cuando les peinan, incluso lo verbalizan, ¿no? Me duele. Aunque sea un peine de estos de púas súper blanditos que para nosotros no nos crean ningún tipo de dolor, obviamente, pero ellos lo pueden sentir así. Entonces, pues podrían tener dificultad en eso, en el vestido, cuando hablábamos de las etiquetas, en la alimentación. Son niños que suelen tener muchos problemas a la hora de la alimentación, que tienen una dieta muy restringida. Les gustan alimentos muy concretos, con unas texturas concretas. Puede incluso querer solo un tipo de marcas, o sea, un yogur de esta marca. En cuanto a las emociones, porque van a tener pues, todas estas crisis, ¿no? Sensoriales, puede que les cueste mucho salir de esas crisis, todavía más si no tienen el apoyo de personas a su alrededor. Y después en la interacción social,
como hemos hablado, ¿no? El no saber relacionarse con otras personas. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar pues el día a día de estas personas, para mejorar y que puedan participar, que puedan ser incluidas en la sociedad y en los juegos y que tengan esa participación? En primer lugar, vamos a observar qué estímulos son los que le están llamando la atención, a qué estímulos está reaccionando. Si ponemos, por ejemplo, una actividad en que estemos todos en círculo y vemos que uno de estos niños pues está mirando para otro lado y no consigue prestar atención a la actividad, vamos a ver dónde está mirando, qué es lo que le está llamando la atención. Podemos imaginar que estamos en una sala y que lo que está mirando es una luz que es muy intensa. En ese caso, va a ser tan simple como apagar la luz y ver si así conseguimos que focalice la atención en la actividad. Aquí entraría la parte pues, de adaptar el entorno, ¿no? Ver, pues intentar quitar el máximo de estímulos que les puedan distraer. Y después, como está comentado aquí, muy importante, intentar tener siempre un rincón de la calma. ¿Qué sería un rincón de la calma? Pues poner en un rinconcito del sitio donde estemos un par de colchonetas con algunos cojines, con una pelota de pilates, con materiales que ellos puedan usar para calmarse si ven que su estado se está alterando, ¿no? Que sepan que si se empiezan a poner nerviosos o no quieren estar más en la actividad, pueden ir a ese rincón, calmarse y después volver a la actividad. Importante pensar antes de actuar. Aquí he puesto como ejemplo, si a un niño no le gusta que le toquen, pues no le tocamos. No es algo necesario. ¿Y por qué tenemos que pensar antes de actuar? Porque estamos habituados a tratar a los niños de una cierta forma, ¿no? A veces, pues eso, les tocamos o les hacemos una caricia en la cabeza mostrando afecto, mostrando ese cariño, pero este tipo de niños puede no percibirlo de esa manera. Entonces, tendremos que buscar otra manera de poder transmitirles lo mismo, pero que ellos puedan disfrutar, que sea algo bueno para ellos. Después, también puede ser muy interesante utilizar pictogramas, que los pictogramas lo que van a hacer es anticipar lo que va a suceder. Podemos intentar coger 5 minutos antes de empezar la actividad y explicar con pictogramas la secuencia de las diferentes cosas, tareas o actividades que se van a realizar durante el día o durante esa actividad en concreto, para que ellos sepan qué es lo que va a pasar. Así podemos ayudar pues a lo mejor a que mantengan un estado más tranquilo, más de calma, porque van a saber qué va a suceder. Y por último, pues tener mucha paciencia, mostrar mucha empatía, tener claro que las cosas que puedan hacer estos niños o la forma de actuar nunca va a ser algo dirigido a nosotros, a la persona que está ahí haciendo la actividad personalmente, sino que puede que necesiten más ayuda o una guía para saber cómo actuar. Nunca llevarnos nada a lo personal y siempre tener claro que cada niño tiene su propio ritmo y sus propias características. Y por último, os he dejado aquí una serie de recomendaciones de series para que podáis, bueno, tener una idea un poquito más clara de cómo se puede vivir el autismo, ¿no? Bueno, os dejo aquí las diferentes series, la mayoría creo que están en Netflix o HBO, y son series que nos puede venir muy bien pues para ver el tipo de pensamiento que pueden tener estas personas, cómo actúan, por qué actúan así, e incluso qué poder hacer en caso de que les aparezca una crisis o que tengan pues, cualquier molestia en ese momento. Si queréis que os lo envíe por email, me podéis contactar al correo que os dejo aquí, cualquier duda que tengáis también. Y nada, espero que os haya gustado la charla y que nos podamos ver en otra ocasión.